Una de las partes más importantes en el desarrollo moderno, y sobre todo si estamos trabajando en equipo, es la de la realización de pruebas de testing, tanto unitarias como funcionales, puesto que conforme van creciendo los proyectos y conforme se van haciendo más complejos, las pruebas se deben de ir realizando, e incluso hasta podríamos aplicar la metodología TDD para realizar un proyecto. Symfony, el framework de Symfony, igual que casi todos los frameworks, ya incorporan este tipo de bundles, de widgets, de librerías para poder realizar el testing. Symfony se basa en PHP y por lo tanto las librerías, fantásticas librerías que se utilizan son las de PHP Unit. Para ello, siguiendo la documentación de Symfony, además de utilizar PHP Unit, vamos a incorporar el PHP Unit Bridge Component para poder realizar, pues tener un control o realizar pruebas de una forma más sofisticada o más adaptada a nuestro framework de Symfony. Para ello, fijaos que simplemente vamos a tener que incorporar las librerías de PHP Unit Bridge mediante Composer, igual que haríamos con Symfony 4 o como hemos hecho en otras ocasiones con Symfony 3. Copiamos el comando y vamos a nuestra consola. En el directorio donde tengamos nuestro proyecto, en este caso estamos utilizando el proyecto de la serie Barpaco, en el que tenemos bastante código hecho como para poder tener o poder realizar, según habéis visto en la lista de 60 y pico vídeos, poder realizar pruebas unitarias y funcionales bastante interesantes. Muy bien. Una vez instalado, comprobaremos que ese directorio denominado ese nuevo ejecutable que se denomina simple PHP Unit. Una vez que está correctamente instalado y que comprobamos, tal y como indica la documentación, que dentro del directorio bin nos aparecen los nuevos ejecutables o los nuevos scripts que nos permiten realizar esos tests tanto unitarios como funcionales como de aplicación, vamos al siguiente paso. Fijaos que en la documentación el primer elemento que nos proporciona, o los primeros tests que nos indica que son posibles a partir de lo recién instalado, son los tests unitarios, en los cuales no vamos a entrar, puesto que son tests que con PHP Unit podríamos realizar perfectamente. Pasando o saltándonos estos tests que no son específicos de Symfony 3, pero que son muy importantes, vamos a pasar directamente, y después volveremos a estos ejecutables que utilizaremos para realizar esos tests funcionales también. Vamos a pasar directamente a los tests funcionales, que lo que nos van a proporcionar, tal y como nos indica la documentación, son actividades tan importantes como comprobar rutas, comprobar peticiones y comprobar, al fin y al cabo, como indica su nombre, funcionalidades de nuestra aplicación. Para ello, como nos indica la documentación también, vamos a instalar aquellos elementos, aquellas librerías que nos van a permitir navegar a través de nuestra aplicación. Para ello copiaremos este Composer Require e instalaremos tanto el Browser Kit como el CSS Selector para hacer esos tests sobre ambos elementos, tanto la navegación como la parte de diseño. Volvemos a nuestra línea de comando y copiamos directamente dicha instalación. Una vez instalado también estas nuevas librerías, vamos a nuestro primer funcional testing, nuestro primer test funcional, y para ello, sin entrar mucho en detalle, vemos que tendremos que colocar nuestros tests dentro de la carpeta test que ya viene creada y con un nombre que va a extender de la librería Web Test Case. Para ello
vamos a copiar directamente todo este código y vamos a ir explicando con un ejemplo de un assert de una prueba con una determinada página, una prueba sencilla para ver cómo se realizan estos tests. Nos iríamos a nuestro código y fijaos que dentro de la carpeta test, mientras que teníamos aquí el src, tenemos como una imagen, un duplicado de nuestra parte de nuestros controllers. Veis aquí que tenemos este default controller y que fijaos además que ya tenemos hasta un ejemplo de testing de nuestro primer test extendido, de nuestro primer funcional test extendido de este web test case. En este caso está comprobando el index. Fijaos lo que está realizando. Está realizando primero o está creando en primer lugar un cliente. Este cliente lo que va a hacer es una petición get a nuestro raíz y vamos a comprobar que la petición sea correcta. Para ello, que la petición sea correcta significa que la respuesta de este cliente tenga un determinado código de estado que es un 200. Vamos a eliminar directamente esta, puesto que nosotros no vamos a hacer esta segunda parte que ya hemos cambiado el texto, aunque seguramente contendrá un H1, y vamos a comprobar que este cliente, cuando realiza la petición sobre el raíz, devuelve un OK, devuelve una petición correcta y por lo tanto esta ruta es correcta. Para lanzar todos los tests, si hemos comprobado la instalación antes de los paquetes, se nos ha instalado un simple php unit.bat, que es el que lanzaremos, pero la primera vez comprobará y realizará todas las comprobaciones para las actualizaciones de PHP unit principalmente. Bueno, pues vamos directamente a las comprobaciones. Ahora veréis cómo aquí ya tenéis un poco el resultado final para que os he preparado dos comprobaciones, una correcta y una falsa. Lanzaríamos directamente este simple PHP unit. Hemos dicho que la primera vez va a instalar, va a hacer una comprobación mediante Composer de todas las librerías como PHP unit necesarias. Muy bien, si lo lanzamos vais a ver que en principio debería dar un OK, es decir, no tenemos que lanzar, es decir, el servidor debería de estar abajo. Es una de las cuestiones que no es necesario para un test funcional tener el servidor arriba, puesto que estamos haciendo, imaginaos, unas pruebas de nuestra parte. No es necesario tener todo totalmente en marcha. Pero ¿por qué nos da un error cuando el test es tan sencillo como dame el raíz? Bueno, aunque el servidor de pruebas de nuestra aplicación esté abajo, lo que sí que necesitamos, puesto que estamos utilizando en mi caso este proyecto, si no habéis seguido la lista de distribución os lo recomiendo, estamos utilizando ya una serie de entities contra base de datos. Estamos utilizando por lo tanto la configuración que hemos realizado contra dicha base de datos. Entonces nos va a dar un error de no encuentro, por eso nos está dando un error del index, porque no está encontrando la base de datos. Entonces al menos tendríamos que tener arriba el MySQL para que ese test unitario, esa pequeña prueba tan sencilla que estamos realizando, sí que funcione. Vamos ahora a lanzar el PHP unit y, como podéis observar, acabamos de realizar nuestro primer test de funcionalidad, donde nos está devolviendo un 200 cuando un OK, cuando estamos tirando contra la ruta raíz de nuestra aplicación.